Ya, proyecto nuevo y new JFrame. Eso le vamos a colocar ventana. Existen dos tipos de marcos, porque frame en inglés marco. Pero acá existe uno que es JFrame. Y si ustedes van al código donde dice source, ahí dice lo que ya hemos visto en otras instancias, que es la clase ventana hereda de esto, ¿correcto? Entonces esta es una subclase de eso. Lo que hace esta cuestión es súper simple. Ahí está el constructor, y el constructor llama un método que se llama initComponents, y el método initComponent es eso. Esto no se puede modificar, por lo tanto lo que está ahí es simplemente definir lo que va dentro de la ventana, y esto que está acá es modificable solo a través del asistente. Por lo tanto, acá lo que hace es ejecutar un método que se llama run, y en el fondo es el que hace que esa ventana pueda correr. Si yo ejecuto este proyecto y le digo run file, va a empezar a correr el main, va a crear la instancia de esa ventanita, y ahí está la ventana que acabamos de construir. Entonces, eso que está ahí son los botones típicos de una ventana, pero esto es un JFrame. Por lo tanto, este JFrame puede correr en forma independiente a otro JFrame. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que vamos viendo comportamientos. Dentro de esta ventana, en el design, a la derecha aparecen los comportamientos de esta ventana, y ahí aparece uno que dice Default Close Operation y dice Exit on Close. Significa que cuando yo presione el botón X de la ventana, la aplicación se va a terminar. Si quieren agregar controles, tienen que ir donde dice IDE Tools, Palette, y seleccionan, por ejemplo, un botón. Vamos a seleccionar dos cosas: un botón y un texto. Y acá vamos a poner al tiro, para hacerlo rapidito, un campo de texto. Y vamos a hacerlo ordenado para que esto tenga sentido. Entonces acá yo, por ejemplo, voy a colocar, para interactuar con esto, SJButton. Acá están las propiedades de SJButton. Ahí aparece el texto de SJButton. Entonces, aceptar. Y si se fijan, aparece ahí, cambió el texto del botón. Después, abajo, aparece, entre otros, por ejemplo, el name. Déjenme buscar el name. Ahí está. El nombre del objeto se puede cambiar también de acá. Con el botón derecho dice ahí Change Variable Name. Nosotros hablamos de relación entre objetos. Si yo voy al source de esto, miren lo que está apareciendo. La ventana ahora tiene todo eso. Y si se fijan, dentro de este initComponent aparecen el JButton, el JLabel y el JTextField, que son esos tres. Por lo tanto, esta ventana está compuesta de estos tres elementos. Y acá abajito dice lo que son. Ese es un botón, eso es un label y eso es un campo de texto. Y ahí dice Variable Declaration Do Not Modify. Eso de aquí no se puede modificar, pero sí lo puedo hacer desde afuera. Por lo tanto, yo quiero decir que este JTextField se llame, por ejemplo, nombre. Y esta etiqueta se va a llamar, por ejemplo, se va a llamar etiqueta. Y este se va a llamar botón. Obviamente, los nombres tienen que ser simbólicos. Y si voy de nuevo al source, ya no se llaman como antes, ¿se fijan? Entonces, esta ventana tiene tres objetos que son un botón, un label, un textfield. ¿Y qué vamos a hacer? Que cuando yo apriete este botón, aquí, la caja de texto me pase esto acá. Entonces hay un método que se llama events. Acá están todos los eventos de este botón, al igual que este. Todos esos son eventos de cada uno de los objetos. Entonces yo voy a colocar acá action, y el evento click en Java se llama action perform. Entonces aquí me está diciendo, cuando yo haga clic en el botón, se ejecuta esto. Entonces yo voy a decir que la caja de texto se llamaba nombre, ¿no? Nombre.getText. Vamos a hacerlo al tiro así como bien. Vamos a poner string nombre. Para hacerlo por paso, porque al final se puede hacer de una vez. Ok. Después de colocar acá, la etiqueta se llamaba etiqueta.
Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo apriete el botón, le estoy diciendo que vaya al nombre, obtenga lo que hay en la caja de texto, lo deja acá. Y después le estoy diciendo que la etiqueta, que tome ese nombre y se lo asigne a la caja, perdón, al label que está ahí en la ventana. Entonces, si ejecutamos esto, ahí dice JTextField. Si yo no lo cambio y aprieto el botón, se fijan que está pasando desde acá a acá. Entonces yo lo voy a borrar y escribo cualquier cosa y ahí está respondiendo. Entonces, por ejemplo, yo podría poner algo así como hacer una validación. Entonces yo digo if, si nombre, lo voy a hacer así mejor. Lo que estoy diciendo ahí es lo siguiente: si el nombre no está vacío, que lo deje abajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo ejecuto de nuevo esto, ahí está, funciona, pero si lo dejo en blanco, no está funcionando, ¿ok? Por lo tanto, el método se llama action perform. ¿Y esto qué significa? Que es el evento click. Además, para que lo haga usted, acá dice, en la ventanita, dice exit on close. Miren lo que voy a hacer. Voy a colocar acá dispose. Si se fijaron, ahí dice builds as full y cuando yo apretaba cerrar, la aplicación se terminaba. Ahí dice run. Abajo aparece corriendo esta cuestión. Entonces aquí yo voy a apretar aceptar. Está funcionando. Pero miren lo que va a pasar. Abajo dice running. Si yo presiono la cruz, ¿qué dice abajo? Running. Y si se fijan, aparece también. Se demoró un poco más en terminar porque el dispose lo que hace es matar la ventana. Pero como es la única que está corriendo, se termina. Pero si yo cambio el comportamiento de esa ventana, por ejemplo, y le coloco to nothing o hide, por ejemplo, vamos a ocupar el hide para que lo puedan entender. Ahí dice hide en inglés es ocultar. Entonces vimos que con dispose y que con exit on close se termina. Entonces acá ahí dice running de nuevo y voy a cerrar. Y si se fijan, ¿qué dice abajo? Entonces el programa está corriendo, pero la ventana está abierta. Entonces la única posibilidad de matar esta cuestión es desde acá abajo. Entonces, para que no se le olvide que por defecto la ventana viene con el método exit on close. Ahora, ¿cuándo funciona esto del hide? Por ejemplo, cuando yo quiero hacer algo primero y después la quiero volver a activar. Entonces, para ese caso ocupamos el exit on close. Bien, siguiendo con esto, entonces acá había un botón aceptar la action perform, pero aquí es típico que el usuario se tiene que enterar por alguna forma, ¿no? Que le diga, faltan datos, ¿cierto? Ya, yo les puse una página acá, esa que está ahí, después ustedes lo revisan, y la tengo aquí lista. Le pegué una googleada por si acaso, soy honesto en eso, no necesito más que esto. Entonces yo quiero que aparezca algo como esto. Por ejemplo, yo quiero que aparezca, después ustedes lo ven. Ese es el típico, ¿ok? Eso se hace así. Ese se hace así. Lo voy a tomar y copiar, ojo, tal cual. Y lo voy a llevar acá. Entonces, aquí me tendría que decir, faltan datos, ¿no? ¿Cierto? Aquí. Si esto está, si no, vamos a hacer lo siguiente. Else. Vamos a poner ahí un else. Lo vamos a hacer como corresponde. Un else ahí. Y si esto es else, me está reclamando fix import. Listo. Entonces aquí no tiene que aparecer eso, sino que tiene que decir faltan datos. Listo. Entonces después ustedes le dan una miradita a esto, que es, aquí uno le puede poner iconos. Ahí dice warning message, ¿te fijas? Ahí dice warning. Entonces ahí son 4, es el information, es ese. Después viene el warning, que es ese. Después viene el question message y el plain message y el error message que está aquí, el que aparece como un stop. ¿Ya? Eso después lo revisan, pero por ahora para darle cabida a lo que es de fondo. Entonces digo, si eso está ok, lo cambia, y si no me dice, oye, faltan datos. Ese null, por ahora es null porque la ventana no contiene al GOptionPaint. GOptionPaint
llámense cuadros de diálogo, esos que aparecen en forma emergente. Entonces, si le coloco this, dejémoslo null primero, dejémoslo null. Entonces, si yo borro acá, me dice, faltan, pero miren lo que va a pasar si yo hago clic atrás. ¿Se fijan que no deja? Porque está el foco solo en... Está en este. Entonces yo cuando cierre puedo volver a la ventana que está atrás. ¿Ok? Entonces escribo algo, perfecto. Si borro... ¿Se entiende? Ok. Ahora, supongamos lo siguiente. Para empezar rápidamente con el tema puntual. Mira, vamos a trabajar para aprovechar de hacer cosas puntuales. Vamos a la ventana, al diseño, y de este Swinging Containers, esto lo vamos a hacer acá. Esto obviamente es un G-Frame. Aparece aquí un... espérense, déjenme buscar. Ahí está, dice Swinging. Ahí dice. ¿Se alcanza a ver? Dice Swing Menús. Y ahí dice Menú Bar, Menú, Menú Ítem. ¿Ok? Con eso basta, con eso basta. Entonces yo voy a arrastrar un menú para acá. Y ahí la ventanita ya empieza a aparecer. Entonces si yo hago clic acá, dice File, Edit, eso se puede cambiar. Acá le coloco un menú. Entonces si yo quiero un menú, agrego el menú ahí. Y si quiero otro menú, ahora este es un menú ítem. ¿Me siguen? El menú es horizontal y los menú ítems son los que van apareciendo. Ahora, si yo agrego otro menú y le digo menú acá, vamos a jugar con esto. Mira, después yo le doy un tiempo para que jueguen ustedes. Después le digo menú ítem, pero este que está aquí lo quiero acá. Entonces después digo ese menú ítem ahí. Se fijan que este es ese. Entonces si yo ejecuto esto, ahora la ventana tiene... Esto después hay que sacarlo porque en esta ventana uno no tiene sentido que haga eso. Después se van a empezar a abrir otras ventanas. Entonces acá tengo File, Edit y ahí aparecen los menús. Y si se fijan, ¿estamos? Ya, entonces va a ir de a poquito avanzando. Para ir de poquito avanzando usted lo hace. Entonces déjenme parar. Ahora, por ejemplo, para jugar con los G-Option Paint, por ejemplo, yo al hacer clic en este, primero, Change Edit Text. Acá le voy a poner, por ejemplo, opción 1. Perdón. No, que yo no tengo ahí, sí. Ahí dice, eso decía esto. Entonces le digo botón derecho, Edit Text. Acá va a ser opción 1. Lo mismo, chicos, tienen que hacer exactamente igual. Una es cambiar el texto y la otra es cambiar la variable. Este se llama JMenú Item 1. Yo lo que haría es colocar JMenú Item opción. No le cambien el prefijo. Déjenlo así. Y acá le colocan un underline. Eso es lo mejor que pueden hacer. Para que se mantenga como la estructura jerárquica de los controles. Es bastante más... Entonces, porque yo para discriminar de un control a otro, le coloco un prefijo. No es lo mismo un label que una caja de texto. Son distintos en cuanto a contenido. Entonces yo cuando diga Action Perform, miren lo que voy a copiar acá. Lo pegué del sitio que les dije recién. Aquí dice, lo vamos a hacer hacia abajito. Miren. Ese es warning message. Acá dice, este es el mensaje de prueba. Y esa es la barra de título. Entonces, título del... Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, cuando yo haga clic acá, estoy en la opción. Fíjense atrás, no se pierdan. Estamos acá, ¿no? Cuando me selecciona aquí, va a ir a parar. ¿Se fijan? Miren. Título de la ventana. Título de la ventana. Mensaje de prueba. Mensaje de prueba. Icono. Warning message. ¿Ok? Yo debo tener un video por ahí o unos ejemplos que después se los voy a indicar. Si yo cambio ese warning, vamos a hacerlo así como otro, para jugar con esto, voy a jugar con este. Vamos a poner aquí Edit Text, opción 2. Entonces aquí vamos a cambiar JMenú Item, opción
2. Entonces vamos a ir al ese mismo, lo vamos a copiar acá, pero a ese no le vamos a colocar warning, le vamos a colocar acá otro, mira. Ese es error message, ¿ok? Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí hay uno. ¿Se entiende? Entonces esos son los... ¿Cuándo el error? Cuando falta algo. Ahora, cuando es warning como este, es como advertencia. Recuerde después grabar tal cosa. Son distintos porque el otro es el information, ese. Entonces sí, eso que está ahí, ese se llama information. Ese se llama warning. Y ese se llama error. ¿Ok? Eso que está aquí, después lo revisan. Yo les dejé aquí el link. Eso que está ahí es esa página. ¿Ok? Así que está re bien explicado. No vamos a inventar la rueda. Esa cuestión de ahí dice... Mira la fecha que tiene, pero con eso basta. Así que funciona impecable. Bien, sigamos. Entonces ahora, si por ejemplo, vamos a ver... Vamos a hacer una pausa después. Vamos a terminar esto. Y miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocar en el diseño. Ese menú ya existe ahí. Esto lo vamos a correr un poquito más arriba. Y vamos a colocar lo siguiente. Una caja de texto a la izquierda. Ahí. Otra caja de texto acá. Y acá a la derecha vamos a colocar lo siguiente, mira. Ese se llama button group. No se ve. Pero si yo digo acá, por ejemplo, acá tendríamos que poner el... a ver, esto está la propiedad. Ahí está. Entonces acá abajo vemos las propiedades. Entonces yo al hacer clic, ahí están las propiedades del control. Y acabo de agregar un button group que no se ve. Pero sí voy a agregar un radio button acá. Y voy a agregar otro radio button acá. Y voy a agregar dos más. De aquí ustedes pueden jugar con esto después. Y fíjense, dice texto, acá le vamos a colocar por ejemplo sumar. Y ahí dice, ¿qué dice ahí? Button group. Ahí dice, ya, lo voy a ejecutar para que lo entiendan primero. Ese va a ser restar. Vamos a hacer una calculadora. Listo. Entonces miren lo que va a pasar cuando yo lo ejecute. Si yo selecciono sumar, restar, multiplicar, dividir, está malo, ¿no? No pueden ser todos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene que pasar? El radio button group que acabo de agregar, que no se ve, me lo dice este, pues acá digo radio button group, déjame buscarlo acá. Ahí está, button group, ya dice, ese es el button group que yo acababa de seleccionar. Entonces voy a ir por cada uno. Usted lo agrupa como quiere, por si acaso. No, lo que pasa es que ahora te voy a explicar con el ejercicio. Entonces ahora como todos pertenecen al mismo button group, ya no puedo seleccionarlos todos. ¿Ok? Ok. Entonces ahora esto lo voy a hacer una vez para que lo haga usted, pero acá obviamente tiene que cambiar el nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo se debería llamar? Sumar. ¿Ese cómo se debería llamar? Restar. Y así sucesivamente. Entonces yo voy a tomar esto y cuando estas dos cajitas de texto se tendrían que llamar o no tener nada. Déjame cambiar el texto acá. Este se va a llamar JTextField N1. Este se va a llamar se va a llamar JTextField N2. Y aquí entra a jugar lo que ya hemos visto en algún otro momento, que estas dos cosas para poder multiplicarlas, sumarlas, hay que convertirlas a texto, o sea, perdón, a números. Entonces ahí tengo las propiedades de texto y si es editable o no. Si sacan ese, se quedan en gris, queda sin la posibilidad de poder modificarlo.
Acá pueden jugar con los colores, con la alineación. Ahí aparece el texto, lo borran de aquí mejor. Ahí se hace un poquito más chico, lo agrandan, le sacan el texto y después lo pueden agrandar de nuevo. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar esos dos textos y los voy a dejar acá. Entonces, aquí vamos a poner resultado. Ok, vamos a poner acá abajito. Este va a llamarse JLabel result. Ok. Y lo dejamos en blanco. Aparece ahí después cuando no aparece ahí, pero después lo vamos a revisar igual con el contenido. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar esto y esos dos y sumarlos o ya. Eso, y para eso necesitamos un botón. Vamos a poner un botón aquí. Este se va a llamar operar. Y el texto se va a decir operar. Listo. Entonces me voy al action perform. Y ahí estoy hablando del botón, ¿no es cierto? Entonces, operar. Entonces aquí yo, por ejemplo, podría poner lo siguiente. If this punto, ¿cómo se llama la...? ¿Se olvidó? ¿Qué se llamaba? Se llama JRadio button sumar. S. Ay, siempre pasa esto con el... ¿Por qué no me...? Debe ser el... Es... no, cheque. ¿Cuánto este? Este es... este es selector, ahí está, ese. Lo voy a dejar ahí para que lo podamos resolver después. Entonces, aquí hay un if. Con esto usted después lo puede revisar. Pregunta, si el radio button sumar está seleccionado, entonces ¿qué hay que hacer? Sumar. ¿Cómo se llaman las cajas de texto? Las cajas de texto se llaman JTextfield-N1 y JTextfield-N2. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a definir aquí enteros nomás, o float, ya por si acaso hay números decimales, float n1, n2. Entonces voy a decir que antes de que yo apriete cualquier cosa, voy a decir n1 es igual a... Para convertir a float se hace así. Float.parseFloat. ¿De dónde saco los números? De las cajas de texto. Y las cajas de texto se llaman... Ahí está. s.getText. Es medio raro, medio extraño este, pero... así se hace. Entonces le estoy diciendo que tome el contenido... esto no es necesario. Le estoy diciendo que tome el contenido de esa caja de texto y lo convierta a flotante. Y con la otra va a ser exactamente lo mismo. Pero ese sería el N2. Por eso es que es importante que tengan una nomenclatura para poder manejar esto. Pregunta, si el radio button 1 o sumar está seleccionado, ¿qué hay que hacer? Sumar. Entonces, vamos a dejarlo allá. Digo, this. ¿Cuánto era el label? El label 1 era, no le puse nombre. Ese, resultado, ¿no? ¿O era la de abajo? Era ese. Ese. No, porque el resultado es ese. Es ese. ¿Ya? A ver si voy con la otra ventana. Espérate. Navigator. Ahí está. Ese es el que necesitaba, el Navigator. Aquí están los que se me pasaron. Ese que está ahí, ¿cierto? Entonces le puedo decir change
Sí, variable name. Entonces le vamos a cambiar el resultado, porque este no es el resultado, este se llama texto nomás. Le voy a poner aquí, ese se va a llamar mensaje nomás. Listo. Y el otro se llama resultado. Este sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, me voy a operar. Pregunta si el radio punto está seleccionado, entonces digo div punto, ¿cuánto es? J label resultado, ¿cierto? Punto set text. Y aquí hay que sumar n1 más n2. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está pescando esos dos y lo está sumando. Entonces después teníamos que ver acá else if, ¿no? Else if bla bla bla. Lo vamos a dejar ahí comentado ahora. Vamos a echar a correr. ¿Qué me está reclamando? Me está reclamando. No pueden ser convertidos string. Truco. Ahí hay un truco. Ese es truco. Porque lo que está haciendo es sumar y concatenar. Entonces le estoy haciendo una trampita. Le estoy diciendo, súmate los dos números y le concatenáis eso. Y eso es nada. Es un truco nomás, pues si no habría que convertirlo a string. Y ahora sí. Veamos. Entonces yo digo 44, 556, sumar, operar. ¿Está bien? Ya, entonces ahí. ¿Funciona? Ya, ¿y qué pasa si coloco ese? Lo mismo. El tema es que cuando yo arranqué la ventanita, no aparece ninguno, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo no le dije, entonces vamos a ir a la ventanita. Y acá dice cheque. Déjame ver la propiedad cheque de acá. Ya está. Enabled, selected creo que es. Está por aquí, déjame verlo. Ay, no, ese no. Y se me pierde donde están todos aquí. Déjame verlo. No lo voy a ubicar de ahí, que se me fue. ¿Dónde se me perdió? Habría que seleccionar ese. Ahora, si es restar, vamos a saltarnos, vamos a dividir. Aquí va a ser vamos a hacer una explicación. Si ese no es, ¿cuál podría ser? El dividir, pero el dividir no le cambié el nombre. Esto debería llamarse dividir. Entonces aquí le digo else if. Es lo mismo que esta cuestión, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no se llama sumar, se llama dividir. Ya, y si uno va a dividir, ¿en qué se tiene que fijar? ¿Se puede dividir por 0? No. Entonces, if n1, si eso es 0, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Un mensajito. S. ¿Qué le coloco ahí? Ya, esto chao. Error, mensaje. Error. Error. No se puede. No, error división por 0 nomás, ¿cierto? División por 0. Título de la ventana, error. Error, listo. Y si no, si eso no es verdad, ¿qué hago entonces? Ahí divido, pues entonces pesco eso. Y le digo en vez de eso, eso. Veamos qué pasa. Entonces quiero dividir y quiero dividir 150 por 0. ¿Era N1 o N2? No, está malo, es N2. El de abajo, ¿no? No es ese. ¿Cuál es? No. Eso no se puede hacer. Pero es ese. Y ahí estoy preguntando por N1. Entonces no me sirve, tiene que ser el N2. N2 es el divisor.
Sí, pues mijo, mira. Ese es N1 y ese es N2. Ese no puede ser 0. Ya, veamos. Entonces 150 dividido en 0. Dividir. Error. División por 0. Al revés. 0 se puede dividir por 150. Da 0, 0. Ahora si coloco eso, ¿funciona? Ya. Entonces vamos a poner pausa.